Ahora sí, buenos días, supongo que se oye. Ante todo, bienvenidas, bienvenidos, por pegaros el madrugón, los que estáis en el streaming en directo, pues lo mismo, y los que lo vais a ver después, lo estáis viendo grabado, pues qué suerte habéis tenido, ¿no? Que os levantéis un poco más tarde. Bueno, soy Bernat Llopis, vengo desde Valencia con algunos compis también del equipo. Somos de la asociación Bilinedu, una asociación sin ánimo de lucro, que solo somos voluntarios, vamos a puntito de cumplir ya 10 años de actividad, y nuestro leitmotiv es acercar la tecnología para evitar las brechas digitales en cualquiera de los casos, evitar la brecha digital tanto tecnológica como de género, que también es súper importante. Y una de nuestras actividades es lo que denominamos Coder Dojo Valencia, que ahora os contaré un poquito más de ella, porque Coder Dojo es un club de programación que montamos en 2013, al año y poco de haber empezado nuestra actividad, con la intención de poder ayudar a esos nenes y esas nenas de nuestro entorno que nos demandaban un poco de ayuda, pues aprender robótica a través de la tecnología, pues de una forma divertida, relajada, porque no tenían otros entornos ni en sus coles, estamos hablando ya hace 9 años y en muchos casos seguimos igual, ni en sus coles ni el poder adquisitivo les permitía poder acudir a un sitio especializado a aprenderlo. En este caso empezamos en el comedor de casa, tal cual, pues con nenes y nenas, pues eso, para jugar con un par de robots que teníamos, porque los medios eran escasísimos, y sobre todo pensado en aquellos niños y niñas entre 7 y 17 años, que es un poco el target de este club. Los clubes de programación, básicamente, lo que buscábamos era tener un entorno garante, ¿no? A trabajar con menores y no ser una escuela, porque claro, están escuchando a nuestras compañeras y son vídeos súper chulos que se hacen dentro de los coles, pero cuando un cole a lo mejor no ha arrancado en esa vía, lamentablemente, pues de alguna forma hay que dar el paso y hay que atender o colaborar para que eso sea posible. Entonces vimos que había un movimiento a nivel mundial, el movimiento Coder Dojo, que surge en Irlanda en 2011, y nos pareció que era a lo que teníamos que encaminarnos desde Valencia, y ahí vimos que moviendo un poquito entre nosotros, pues llegamos a fundar una asociación en España de clubes de programación, y hay ahora en este momento unos 2.300 clubes en casi 120 países por todo el mundo, con lo cual tenemos un bagaje detrás importante, una garantía, una serie de materiales que si alguien no sabe programar o no se atreve, pues ya están hechos para quien quiera poner esto en marcha, y que en cualquier barrio, de cualquier localidad, en una biblioteca, incluso en un cole, se puede poner en marcha sin coste alguno. Solo hace falta, como ellos dicen, una visión clara. Pues un mundo donde todos los niños y todas las niñas tengan la oportunidad de aprender a programar, a montar robots y sean creativos en un ambiente divertido, social, familiar, etc. Luego comentaremos algunas de las características que esto tiene. Porque lo primero que nos diferencia es que el dojo es muy diferente a la escuela, porque hay una frase de esas que nos gusta comentar, es que la tecnología toca cada una de las partes de nuestras vidas, y si puedes crear tecnología, puedes cambiar el mundo. Esto es lo que dice Susan Wojcicki de hacer de YouTube, y es verdad. Es decir, nosotros en el club, en nuestro dojo, en lo que hacemos no les damos clase, no tenemos un profe. El responsable es al que llamamos champion, o la responsable, que en este caso es la responsable del club, pero al no haber profe, pues lo que hay son mentores y mentoras en cada uno de esos lenguajes que podamos ir trabajando. En este caso, en este momento, pues estamos trabajando con Scratch para los más pequeñitos. A partir de ahí damos un salto a Makecode con Microbit, con simuladores, porque no hay material para todo el mundo. Nos pasamos de ahí a Arduino para los más mayorcitos, y luego empezamos a trabajar con aquellos que les gusta más la parte artística de diseño con Tinkercad, para hacer diseño 3D e impresión. Y luego, evidentemente, lo que vamos haciendo es unir proyectos, etc. Decimos, no hay profe, entonces si no hay profe, ¿qué hacen?
lo que ellos quieren. Les proponemos retos, les proponemos un objetivo de desarrollo sostenible, dedicamos cada mes a uno en concreto. En la web lo tenéis todo para no tener que hacer aquí toda la explicación y todo el sermón, pero con siempre el objetivo de que ellos sean los que vean cuál es el problema que tienen al lado y cómo lo pueden resolver, favorablemente siempre en equipo, con un compañero, con una compañera, etc. Y siguiendo siempre unas reglas que tenemos en el dojo, son muy poquitas, y como las normas de los coles, y soy profe de CP, y os tengo como muy mayores, me salen como muy criaditos ya, pero en los coles hay una serie de normativas de puntualidad, de asistencia y tal, que las tenemos. De hecho, les premiamos, como comentaremos luego, pero lo que les decimos básicamente es que be cool, sé guay. Si vienes al dojo es para que seas guay. ¿Y qué es ser guay? Pues ayudar a los demás, hacer equipo, ser una persona atenta, etc. Y eso les mola. Y luego la otra regla básica es pregunta a 3. Los nenes y las nenas en los coles los tenemos acostumbrados, y me pasa cuando estoy en clase, ¿y esto cómo se hace? Y vienen enseguida a preguntarnos. Bueno, eso no nos pasa, eso no nos pasa. De hecho, la primera pregunta que les hacemos es decir, ¿tú de esto que quieres hacer, qué sabes? Primera pregunta, ¿tú qué sabes? Segunda pregunta, si no lo has encontrado y tú de esto no sabes nada, pero lo quieres hacer, vamos a buscar en Internet. Que en Internet no sabes buscar, no lo encuentras, hay mucha publicidad. Tercera pregunta clave, pregunta a tus compañeros que tienes al lado, que seguramente te dará una pista para lo que tienen que hacer. Y a partir de ahí, si no lo encuentras, el mentor te va a echar una mano, porque el mentor no es más que el director y compañero de proyectos. Y aprender robótica y programación es súper importante. Os muestro fotos cortitas de lo que estamos haciendo. Llevamos ya, un poquito antes de la pandemia, nos acogió la Universidad Politécnica, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño, y estamos dando las sesiones semanales en sus aulas. Tenemos aproximadamente una treintena de alumnos cada semana y un 30% son de barrios y zonas desfavorecidas de Valencia, a los cuales incluso hemos tenido que prestarles algún ordenador para que pudieran seguir en la pandemia las clases online. Entonces, es importantísimo que ellos sepan un poco también lo que se hace en el dojo, lo que se hace en el club. Valoramos mucho la mentorización juvenil, es decir, en este momento, lo comentaba antes con algún compañero, la mayoría de los jóvenes mentores que tenemos son esos niños que estaban en el comedor de casa, son chiquitos y chiquitas que tienen a 17, 18 años, que han desarrollado un gusto por la tecnología, por ayudar, por estar al servicio de los demás, y a partir de ahí pues empezamos a animarles a que compartan esos conocimientos. Y ahí entra un papel muy importante. El dojo es un foro muy chulo para que los centros a lo mejor de bachilleratos o de formación profesional o de universidades como esta potencien a que sus alumnos participen como voluntarios en este tipo de actividades, desarrollan ese bagaje de acercarse y de hacer algo por los demás para luego poder tener algo de valor. Y encima, además, una cosa importantísima es que luego se lo pueden poner en el currículum. Es decir, hoy día el voluntariado se valora. Los alumnos, los niños, como os comentamos, aprenden solos, es decir, exploran la programación, piensan qué es lo que les gusta, son protagonistas, que es como se los pone de su propio aprendizaje, y evidentemente desarrollan competencias, y no solo competencias habituales, sino esas célebres soft skills que están ahí, que son necesarias para la vida diaria. Este año tuvimos la gran suerte de poder convencer a Concha Monge, la conoceréis, me imagino. Concha Monge es toda una number one en robótica en España, es la madrina de Coder Dojo Valencia, y este año para empezar el curso pues les dirigió unas palabritas animando sobre todo a las niñas, que es un poco el target nuestro de importancia, es decir, para que consigamos animar a que las niñas estén desde los coles ya en STEAM, que estén en tecnología, que estén en robótica y que no abandonen por el camino. Y para eso es importantísimo que tengamos mentoras, que tengamos modelos visibles, y ahí las profes tienen un papel importante. De hecho, este año también nos hemos sumado a la Alianza STEAM por el talento femenino del Ministerio de Educación. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es tener modelos femeninos en el dojo.
Es decir, creemos que hay que hacerlo como muy acogedor, hay que hacerlo divertido, tiene que ser relevante para ellas, pero no convertirlo en un espacio aislado, apartado, en un espacio rosa donde solo están ellas, sino que sea integrador, donde pueden formar su grupo de chicas, pero no están en una aula aparte, sino que están con el resto de compañeras y de compañeros para colaborar en conjunto. En este momento, me decimos de 6 años, 7, tenemos menos de 4 años, 6 años que están incluso aprendiendo a leer con nosotros, aparte de que a la vez están aprendiendo a programar y a cacharrear con algún robot, y como os decía, son todo personal voluntario. La gamificación que os comentaba, esa puntualidad, pues la estamos realizando a partir de pequeñas tarjetas, pequeños badges, en los cuales si han desarrollado durante el mes algo, un proyecto, una creación relacionada con el ODS de ese mes, pues le damos una tarjeta, son tarjetas coleccionables, y ya eso tiene su gancho, para que ellos se las vayan guardando. Y además les damos tanto cartas por asistencia, por 1, 5, 10 sesiones, como además por superar alguna de las soft skills, pues si destaca porque siempre ayuda a sus compañeros, por si está siempre trabajando con los demás, etcétera, o por lo que ha aprendido en su lenguaje de programación. Es que es una máquina haciendo cosas de Scratch, que ya quiere hacer cosas, ha leído que hay algo de inteligencia artificial con Scratch y ya quiere hacerlo. Pues bueno, pues adelante. Entonces siempre lo que intentamos es empoderar a estos chavalines que están con nosotros, esas soft skills que os decía, trabajar siempre los ODS como objetivo, y uno de los retos que tenemos es darle visibilidad a todo lo que están haciendo. Entonces, o bien en la propia universidad hacemos una exposición cuando es el aniversario de la asociación en el mes de junio, estáis invitadas e invitados, será alrededor del 25 de junio, que es el día oficial, pero ya sabéis que tenéis una cita con nosotros si os apetece venir a verlo. Y también tenemos el reto de que todos los clubs se organiza desde la Fundación un eventazo en Dublín todos los años, pandemia aparte, ¿vale? Donde se seleccionan proyectos. Este es Javi, hace 3 años en Dublín, presentando unas gafas de realidad aumentada que detectaban más de 30 parámetros con los sensores integrados. Bueno, sin comentarios, 16 años en aquel momento. Ahora está haciendo ingeniería y diseño en la universidad, es decir, una cosa va llevando a la otra. Evidentemente, cuando les das caminos y les das fuerza a los críos para que desarrollen sus cosas, lo más importante es que ellos lo usan para los demás. Vamos a hospital infantil, vamos a residencias de mayores con sus proyectos, hemos ido al Parlamento Europeo un par de veces a presentar a los eurodiputados lo que están haciendo. Tenemos siempre un poco decir, todo lo que hagamos se tiene que ver. Por lo tanto, lo que decía, los lemas los tenéis ahí, y el más importante, si tú lo has hecho, puedes jugar con él. Yo estoy yendo para atrás en vez de para adelante. Esto es lo que tiene la cosa del directo. Y sobre todo que sea un entorno divertido, que se ayuden, que hagan cosas. Es decir, nosotros no pongamos la impresora hecha, nosotros digamos la cogemos, la compramos por piezas y ellos lo montan. ¿Por qué? Porque lo que hagan los chavales, lo que hagan las chicas, lo que hagan los chicos, está siempre bien. No hay malas ideas. Las ideas se buscan, vienen, no vienen, y a base de explorar y de equivocarnos se aprende. Y sobre todo porque nuestro dojo, igual que todos los dojos del mundo, son unos clubs inclusivos. Lo mismo trabajamos, hacemos talleres con la SINDAO, un centro de chavales con síndrome de Down, que con gente de parálisis cerebral, que tenemos chicos que tienen alguna enfermedad como la Melamín y la Miguelón ahí, que Miguelón viene a aprender Slack con nosotros. Miguelón se le mueve la lengua. Si buscáis por ahí algún vídeo, Miguelón a través de su comunicador va moviendo y programa Scratch con la lengua, pero está aprendiendo y está programando con nosotros. Y eso es lo que es Coder Dojo, eso es lo que yo os animo a que en algún momento pues visitéis en persona, visitéis en la página y lo disfrutéis. Muchísimas gracias.